A tocar es una visión de implicaciones de impacto urbano, técnico, electromecánico, biólogo, social, político y económico, visto desde el pasado, presente y futuro, subyacentes en la tarifa eléctrica 1F en Tabasco. Lo presenta el doctor Luis Manuel López Manrique. Voy a leer una breve reseña de su currículum. Es responsable del Laboratorio de Energías Renovables y Mediciones Estratégicas Regionales LEMER, nombramiento a candidato al SIN por la participación en la convocatoria del Sistema Nacional de Investigadores, reconocimiento perfil deseable PRODET por el motivo participación en la convocatoria del PRODET, reconocimiento académico por el motivo por obtener el mejor promedio en el doctorado de Ciencias en Ingeniería, reconocimiento por su destacada labor en el área de ingeniería en beneficio del país y en particular del Estado de Tabasco, con la excelencia que la sociedad demanda. Vamos a darle un fuerte aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! Les cedo los micrófonos. Buenas tardes, después de las 12. Bien, primero lo que voy a hacer es presentar, digamos, las evidencias, todo lo que hay alrededor de este tema, y al final vamos a tratar el tema de la tarifa, cómo está involucrado todo esto, ¿no? Entonces, tenemos primero una vista global de las reservas petroleras, consumo de energía eléctrica, emisiones de CO2 per cápita y generación eléctrica de energías renovables. Podemos ver aquí en no se logra, no sirve de mucho esto por el brillo. Bueno, ahí donde está la flechita hacia abajo es la posición que tenemos a nivel mundial en cuanto a reservas de petróleo al 2021. Es un valor casi irrisorio lo que tenemos de reservas. Por otro lado, también tenemos que el consumo de electricidad per cápita, o sea, por cabeza, cada uno tenga o no tenga electricidad en su casa o no la esté consumiendo en ese momento, el consumo de energía también es pequeño. Más adelante vamos a ver los numeritos exactos de esto. Y bueno, estamos en los niveles mínimos o aceptables de consumo de energía per cápita, por cabeza, ¿no? Por otro lado, las emisiones también per cápita de CO2, también estamos en los lugares mínimos de emisiones de CO2, o sea, no estamos en valores alarmantes como podemos ver en Estados Unidos, Canadá, China, Australia, que están en los niveles más altos de emisiones de CO2. O sea, no estamos en un punto de alarma. La generación por energía renovable, no estamos tan abajo, no tenemos un nivel grande como tienen, por ejemplo, en Canadá o en los Países Bajos, lo que es Dinamarca, o los países escandinavos, o incluso el mismo Brasil tiene más energía renovable que nosotros. Este plan de la energía renovable pues es reciente, de los años 2003, 2002 en adelante, empezó a haber energía renovable ya de manera más, con más énfasis, porque desde el 94 tenemos en México energía renovable a partir del viento. Aquí podemos ver los números, ahí les tengo señalado, a ver si lo pueden ver desde acá. No sirve de mucho la computadora aquí. Ahí donde está la flechita que dice México, podemos ver aquí arriba las toneladas de CO2 en megatoneladas. México tiene 418.348 toneladas y tiene un per cápita de CO2, los numeritos que vimos ahí, es bastante bajo comparado, como por ejemplo, con los Estados Unidos. De hecho, nada más comparando los puros números,
nos damos cuenta que estamos por abajo de estos países. Hay uno ahí que llama la atención, que es Palaos, que tiene un número bastante grande comparado con todos los demás, pero porque son islas pequeñas donde el consumo de energía, este consumo de energía, o en un momento dado, para este caso de las emisiones de CO2, se saca del total que se emite, dividido entre la población. Así que si hay gente o familias que no tienen energía o que no producen CO2, pues ahí están tomados en cuenta, ¿no? Entonces esto es así general. Aquí vemos Palaos, no hay datos para el 2021, pero podemos ver que aquí en el caso del consumo de electricidad nosotros estamos en valores muy pequeños. Claro, ahí nos lleva de calle, por ejemplo, la República Democrática del Congo, que prácticamente no consume electricidad. Y en nuestro caso, tengamos o no tengamos luz en nuestras casas, esta es la producción general de energía a nivel de país dividido entre el número de habitantes, y más o menos nos viene dando como unos 304 horas por todo el tiempo. Entonces, cuando nosotros encendemos el aire acondicionado es cuando realmente vemos que estamos gastando energía. Aquí pueden ustedes comparar ahí rápidamente. Esto es al 2021, al 2022 no hay datos todavía, y al 2023 pues menos, ¿no? Por otro lado, podemos ver cómo ha ido el crecimiento, cómo va la tendencia del consumo de electricidad en Estados Unidos, México, China, Venezuela. Por ejemplo, en Venezuela tiene un decaimiento ahí que se debe a los problemas internos que ellos tienen ahí. La población se está yendo del lugar y obviamente pues ha decaído el consumo de energía y la generación. Por supuesto, ahí están las dos gráficas, tanto de generación como de consumo. Y Canadá, vemos que va una tendencia como que se va aplanando ahí la curva. Y si nos vamos a Emiratos Árabes Unidos, vemos que tiene muy parecida a la de China, que tiene una tendencia hacia arriba. Entonces, nosotros pues estamos ahí en un nivel intermedio, ya habíamos visto los números en las gráficas, estamos en valores todavía mínimos de generación de energía. Vemos por otro lado la producción, comercialización y registro nacional en México de vehículos con motores de combustión interna y sus implicaciones de demanda energética, carburantes y económicas. Aquí lo que podemos ver es que la producción de vehículos en el país, sabemos que tenemos armadoras de vehículos, es aproximadamente de unos 250 mil vehículos por trimestre. O sea, esas gráficas que están ahí están más o menos por trimestre. ¿Ok? Por otro lado, la venta de vehículos, de esos 290 mil vehículos por trimestre, se venden aquí en el país 40 mil, el resto se van fuera del país. Pero además, podemos ver que al 2021 teníamos 53.115.396 vehículos que consumen gasolina, diésel, gas y que también emiten CO2. ¿Sí? Entonces, esto nos da a nosotros para poder determinar algunos números de cuál es el volumen económico o cuál es la cantidad económica que se maneja en cuanto a ingresos por combustibles, y da la razón al gobierno actual de por qué más refinerías, por qué más exploración y producción de petróleo, y no estar pensando de lleno en que desaparecemos todos los vehículos y ponemos vehículos eléctricos para ya no emitir CO2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tenemos un parque de más de 53 millones de vehículos, esos vehículos, si consumen un promedio de 10 litros diarios de combustible, unos consumirán más y otros menos, y otros tendrán su vehículo estacionado, se compensa, podríamos sacar un promedio de unos 10 litros de gasolina diarios. Pues habría que ver cuál es el volumen de litros de gasolina que se consumen tan solo nada más en vehículos. A esto hay que sumarle aeronaves, maquinaria
agrícola, maquinaria pesada para la construcción, aviones, barcos, etcétera, ¿no? Entonces es una cantidad enorme de demanda de combustible en cuanto a energéticos, pero también en la producción de CO2. Bien, entonces aquí hice un cálculo ahí rapidito de esos 53 millones de vehículos con 10 litros al día, serían 531,000 litros diarios, nada más en vehículos automotores, de lo que encontramos ahí en la calle rodando. Y eso equivale, tomando en cuenta que fuera 20 pesos el litro, en realidad ahorita ya está en 22, más barato, tendríamos esa cantidad de pesos, o sea, la primera cantidad pues todavía se ve, pero ya anual es un número exageradamente grande, que es el ingreso que tiene las empresas y el gobierno que maneja el tema de los combustibles. Entonces, en un campo económico, estamos hablando de una cantidad muy grande de dinero. Yo recuerdo, aquí está por aquí el maestro Rufo, en el 2012, no sé si recuerdas, Rufo, nos decían que con un centavo que le subieran a la gasolina, daba para que se tuvieran 90,000 millones de pesos al año de ingresos a la hacienda. Y eso podía representar pagar la deuda que había aquí. Cuando teníamos la tarifa 6, estaba peleando la tarifa 1F. ¿Sí recuerdas, verdad? Ok. Bien, entonces, vemos también por otro lado que hay una producción diaria de combustibles de aproximadamente 839,000 barriles al día. Es una revisión hecha el 31 de mayo del 2022 y es un promedio nacional diario medido de 1,019,000 barriles al día en el periodo de enero a mayo. Hay una producción diaria también de 121,506 litros de gasolina Magna y Premium. Ahí están más o menos los porcentajes de cómo se vende, cómo se distribuye las gasolinas aquí en México. Entonces, si el precio de la gasolina son 23 pesos, para sacar un promedio entre una y la otra, el ingreso sería de aproximadamente 2,794 millones de pesos diarios que ingresan a las arcas, tanto de la iniciativa privada como en conjunto del gobierno, por este tema. Y este tema es el que produce precisamente CO2 de los números que vimos anteriormente, ¿no? A nivel internacional. Implicaciones de la actividad económica, decisiones políticas y su impacto en el medio ambiente global y la supervivencia de la armonía de todas las formas de vida, humanidad y recursos naturales. ¿Qué implicación tiene ahí? Vemos vemos que desde hace muchos años y cada vez se va acentuando más los problemas que tenemos con, por ejemplo, los huracanes, las sequías, los incendios, las inundaciones, las cosechas que se van perdiendo por falta de agua o los glaciares que también se van perdiendo, y eso va produciendo un cambio en nuestro ambiente y cada vez se va a ir acentuando más y más, y esto pues se debe a la misma actividad de la que estamos hablando. Hay que generar energía porque hay demanda de energía, y al haber demanda de energía se produce CO2, y ese CO2 le pega a esto, lo acentúa más. Y no nada más hay que ver, como decía al principio, el consumo de energía al que tenemos en casa. Por ejemplo, aquí el aire acondicionado pues es una cantidad bastante importante de energía. El otro día que estaba por aquí medí la temperatura del interior y tenemos 20 grados de temperatura. Anótenlo por ahí, un ratito vamos a ver el tema. De seguro, si alguien tiene por ahí una aplicación, puede medir la temperatura interior y al mismo tiempo tener la temperatura exterior. Y si allá afuera tendríamos unos 30 o 32 grados, de aquí 20, serían entre 10 y 12 grados de diferencia. Pues eso hay que meterle energía, tan solo nada más para poder estar en condiciones de estar ahí sentados sin que les esté
esté molestando, estén escurriendo de sudor, y eso pues es un consumo que no es, o sea, no se hace porque se quiera tirar de energía o porque se quiera pagar, porque ya vimos que tanto en la parte de energía, de consumo para esto como para los vehículos, no se le echa gasolina ni se gasta uno al tanque de gasolina porque uno quiera andar dando vueltas, ¿no? Eso no es posible, requiere uno ese combustible para poder trasladarse al trabajo, ir, aunque sea de paseo el domingo, tiene que consumir combustible. Hay un grupo por ahí, el grupo 3 de trabajo, que es un panel gubernamental que se hace cargo de ver los temas sobre cambio climático. Aquí hay un cartel de algo que se hizo en abril del 22. Nada más se los muestro para que vean que pues, hay gente en el mundo que está agrupado de los diferentes países trabajando en este tema, y que van marcando las políticas de lo que se tiene o deben de hacer los gobiernos. Y no nada más los gobiernos hacen lo que su población les pide a través del voto, a través de las agendas que ponemos de nuestros representantes, ¿verdad? Y lo que estas gentes tienen que hacer es lo que nosotros les pedimos. Hay marchas, hay un montón de cosas a favor de resolver este tipo de problemas, pero no son problemas sencillos de resolver, son problemas que tienen que resolverse entre pues, toda la comunidad. Todo el mundo ha podido acceder, hay digamos, satélites que nos pueden dar esto en tiempo real, y vemos que cuando se presenta un huracán, es muy frecuente ver este tipo de fotografías satelitales de pérdidas de millones de dólares cuando esto sucede, y todos en general sufrimos estos desastres y de alguna manera lo pagamos entre todos, porque ya sea que nos cuesta personalmente, pero los impuestos para resolver el problema de todas formas se van de nuestro bolso. Entonces estos son los costos, la parte económica que tiene que ver con esto y que tiene que ver con el impacto de la producción de CO2. El CO2 no es lo único que afecta al cambio climático, hay otras cosas más. Bueno, estos son los incendios. He puesto esto de lo he sacado de ahí en línea, ahí están las fuentes, en todos los casos ahí están las fuentes. Incendios, inundaciones, por ejemplo en Yakarta, aquí es muy común ver este tipo de cosas. He puesto ese de Yakarta para que pues vean que no nada más en Tabasco se cuecen habas, ¿no? Sino también en otros países tienen problemas, incluso a veces hasta más graves. Implicaciones del vapor de agua global y local en el clima, en sus actividades económicas, decisiones políticas y su impacto en el medio ambiente. Para, por ejemplo, el bioconfort térmico, estamos aquí, decía hace un rato, tener un bioconfort requiere de dinero, ¿no? Requiere de un gasto. Una parte de nuestro sueldo se va ahí. La salud humana, para poder sentirnos bien, pues tenemos que tener también esas condiciones, porque si no también nos podemos enfermar a causa de las condiciones hidrotérmicas. La armonía de todas las formas de vida, ¿verdad? Si en un lugar no hay las condiciones, por ejemplo hay demasiada humedad, altas temperaturas, empieza a haber una gran cantidad de proliferación de fauna, de hongos, de gérmenes, de virus, un montón de cosas que si no se toman en cuenta, pues un edificio, una casa, cualquier lugar donde habitan las personas, pudiera estarnos afectando tanto en la salud como en nuestra economía. Entonces, todas esas formas de vida y recursos naturales están impactadas por las condiciones que nos van llevando a ese cambio climático. Se vuelve una bola de nieve. Vemos también que en el caso de ese vapor de agua que estamos hablando, eso que vemos ahí arriba de un ciclón, esto se comporta como el agua. El vapor es un fluido que se mueve exactamente en las mismas condiciones que se moverían las olas del mar o en un estanque que empiezan a revolver ahí el agua. Vean, por ejemplo, la foto de la esquina superior izquierda, es una vista satelital de un ciclón, y también podemos ver cómo tenemos la Tierra, la troposfera,
troposfera, estratosfera y el espacio. Y todavía ahí arriba de las estratosferas hay nubes, y están formadas de vapor, no solamente de agua, de una serie, una gran cantidad de gases que nosotros emitimos al espacio y que eventualmente nos afectan en el calentamiento global y hasta en enfermedades, ¿no? Y algún otro tipo de cosas. Vemos ahí, por ejemplo, en la derecha, de abajo, es un fenómeno que se conoce como la inestabilidad de Helmholtz. Esto se asemeja a olas en el mar, y aquí podemos ver lo que está ahí arriba, en la esquina de acá de abajo, de la izquierda, lo que pasa en la estratosfera. Esto está en un valle, están las nubes. Ahorita a lo mejor no ven bien cómo se comporta como si fuera el mar, cómo se mueve este vapor que nosotros estamos inmersos en él. Ahí abajo puede ver una ciudad donde están las personas viviendo de manera normal, y arriba pues lo estamos viendo desde algún cerro. Miren aquí cómo el vapor está en una ladera y ahí se va moviendo, como si fuera una cascada de agua que va bajando. Aquí se ve más claro cómo el vapor de agua cae como si fuera allí una presa. Y obvio, algunas de estas fotografías no son tomadas de forma instantánea, sino son tomadas una toma en cámara lenta para poder dar este tipo de fotografías. Este tipo de nubes también nos representan algo en el clima, y tiene que ver en algunos casos con nuestra actividad, y en algunos otros casos tiene que ver con lo que pasa normalmente en la naturaleza. Bueno, como voy a hablar de la parte que tiene que ver con el bioconfort y lo termométrico que todos debemos de sentir para poder estar activos, desarrollando alguna actividad, o descansando, o viendo televisión, cualquier actividad que estemos haciendo, necesitamos estar dentro de un rango hidrotermométrico. Entonces hay una serie de normas que están vigentes, pero la madre de todas estas normas es el modelo de bioconfort de Ollier, que fue en el 58, tiene aproximadamente 65 años, y de ahí en adelante pues se generó en el 66, que es aproximadamente unos 8 años después, el modelo estándar de ASHRAE 55. Este ha ido sufriendo modificaciones, la última que tengo registrada es del 2017, pero sigue siendo la misma, sigue estando basada en el mismo modelo de Ollier. El modelo de Ollier determinó, haciendo mediciones en muchos países, en condiciones diferentes de humedad y de temperatura, determinó una zona de confort, y esa zona de confort es la que uno tiene que ajustarse a ese modelo para poder acondicionar un lugar. Por ejemplo, si aquí estamos a 20 grados, pues incluso estaríamos fuera de la zona de confort. Algunas personas tienen frío, sobre todo si se ponen, está descargando el aire, por la misma velocidad del aire pueden entrar en disconfort. Por otra parte, pues hay normas europeas que incluso consideran la calidad del aire. Algunos diseñadores aquí en México pues toman en cuenta esas dos normas, es el ASHRAE o esa que es la 15.251 EN, ¿verdad? EN es 15.251. Esa considera la calidad del aire, entre otras condiciones, como por ejemplo, no es lo mismo estar sentado, estar durmiendo, o estar activo, haciendo deporte, o trabajando, o caminando rápido. Se requiere, entre más actividad haya, más temperatura. Entre más ropa o más vestimenta tengamos, más abajo hay que llevar la temperatura. Entonces estas normas europeas, pues ahí las pueden ver y las pueden encontrar por ahí. Este es un diagrama del mismo ASHRAE 55, que es un poco difícil de entender, un poco difícil de ponerse a ver dónde podría yo diseñar o cómo podría ser la forma como yo diseño. Aquí
tenemos por un lado la temperatura que debe de haber dentro del lugar donde uno va a permanecer, o las personas van a permanecer, tomando en cuenta qué actividad, qué tipo de ropa tengan, qué condición clínica tengan, porque también una persona que no esté sana pues puede tener problemas de estar teniendo mucho frío debido a su condición médica. Entonces aquí, por el lado en la vertical tenemos la velocidad del aire en metros por segundo, del otro lado pues está en pies por minuto. Entonces la zona verde es la zona que tiene que ver con las condiciones ideales o preferibles en las que la mayoría de las personas opinan o consideran que se sienten en confort. Aquí esto está basado en otro modelo, hay dos modelos, el modelo de Ollier y el modelo de PMM. No me acuerdo cómo se llama este modelo. Entonces en la zona verde, más o menos, para los que están viendo de lejos ahí, es la zona donde se siente confort. Al incrementarse la cantidad o la velocidad del aire que nos llega, podemos nosotros ver que la temperatura se hace hacia la derecha, o sea que podemos soportar un poco más de temperatura. Por eso algunas personas con un ventilador ya pueden sentir algo de confort. Eso es lo que dice la gráfica. Es el ASHRAE 55. Para los diseñadores de aire acondicionado tienen que estar preocupados en cuanto a la velocidad del aire que inyectan al sitio donde están acondicionando. Muchas veces no es la temperatura la que los afecta, sino la falta de una velocidad de aire suficiente que recorra el sitio. Este es otra grafiquita, la saqué por ahí de un artículo reciente, apenas del 2021, y marca ahí el modelo de Ollier, que es el que está en la zona verde, y ahí podemos ver que de 19 a 78% de humedad podemos estar en la zona de confort, siempre y cuando tengamos una temperatura entre 22 y 28 grados centígrados. Sin embargo, a partir del 50% de ahí empieza a reducirse la temperatura a la que uno puede estar en confort. Esto es información para que vean qué otra cosa podemos ver ahí. La parte que tiene que ver con el golpe de calor. Allá donde está la línea roja, vemos que para una temperatura de aproximadamente unos 36 grados y un 90% de humedad, que casi no se da aquí, ¿verdad? Pues ya ahí podemos tener un golpe de calor y hay gente que se muere. ¿Sí? Ahí caminando en la calle, de pronto le da un infarto, un golpe de calor y ahí cae, ahí se muere. Y, por ejemplo, en la noche, los que están enfermos o los que están sanos, están cansados de trabajar todo el día, tienen que descansar y en esas condiciones pues no descansan, ¿no? Están sudando y al otro día pues ya están somnolientos, no han descansado, es un cansancio acumulado que van teniendo que ya no rinden en el trabajo. Entonces el aire acondicionado en estos lugares no es un lujo, es una necesidad que hay que cubrir. Yo lo estoy mencionando porque ahí está el modelo y ese es el ASHRAE, visto desde el modelo de Ollier. Este señor Pontes hizo un artículo que está relacionado con este tipo de cosas para que pues, los gobiernos tomen en cuenta para hacer precisamente la normatividad que tienen que ponerle a las casas, a los edificios, para que construyan en base a esto. Aquí en Tabasco no es muy común, no sé actualmente si en la norma ya hayan incluido algo que tenga que ver con el aislamiento. El aislamiento en los edificios o en las casas, pues tienen que cuidar el muro sur y la losa, por lo menos, mínimo, aunque todo lo demás tenga un aislamiento como el que se utiliza o se ha utilizado toda la vida, porque no es ni factible ni conveniente aislar todo el edificio completamente, los muros, techo, pisos y todo lo demás, para poder tener confort. La energía de alguna manera fluye hacia adentro y de adentro hacia afuera con menor intensidad o potencia, pero se requiere ese intercambio de energía. Bueno, esto es parte de otro estudio
vean ahí los valores. Ahí hay una equivocación, yo considero, porque conozco los valores, este es el 2020, el de Olleys con el de Montes, que es el que propone el otro autor, están equivocados, están al revés, porque el de Olley es precisamente de 22 a 28. Y ellos aquí lo que están proponiendo es ampliar ese rango donde la gente considera que tiene confort. Nosotros, por ejemplo, aquí en Tabasco, pues estamos acostumbrados a aguantar un poco más de temperatura y de humedad. Vienen personas de otro lado y no pueden soportar esas condiciones, requieren el aire acondicionado. Entonces, yo diría que, por ejemplo, eso que está en la parte de azul claro sería para aquellos que ya están aclimatados en el lugar. Pero para personas así en general, cada vez se cierra más esa área donde se puede sentir confort. Esta es otra gráfica más o menos de lo mismo. Este gráfico lo tengo en unos libros que publicamos hace algunos años, desde el 2011-12 ya teníamos nosotros determinados estos dos modelos. Aquí podemos ver el modelo de Olley, que acabamos de ver hace un segundo, y el modelo de Fanger, que es a través de preguntarle a la gente, a través de votos, en qué condiciones se siente bien o mal. Aquí lo que trata de hacer Fanger es ocupar todo el espacio de 0 a 100% de humedad relativa y lograr tener un mayor rango de temperatura para decir que la gente siente confort. En realidad esto se puede resumir en que si estamos en una condición de humedad y baja temperatura, pues hay que ponerse una vestimenta más. No sé si se han dado cuenta que aquí en Tabasco mucha gente saca su chamarrita o su suéter en el tiempo que hay de diciembre o cuando está lloviendo, pero no lo saca porque haya demasiado frío o porque haya baja temperatura, sino por la humedad que le afecta. Y ese es el más 0.5 veces, o sea, ponerse algo encima, ¿no? Las damas ponen un chal, ¿no? Se ponen ahí algo de cosa. Y en los lugares donde hay calor, como por ejemplo Sonora, pues ahí las personas a la sombra pues tratan de quitarse, por lo menos ponerse en camiseta, ¿no? O sin camisa. Hay lugares en el mundo donde tienen que vestir así, andan nada más con la ropa de la cintura hacia abajo y no traen la vestimenta de gente, traen media vestimenta y con eso pues se sienten ya en confort. Sin embargo, aquí lo que es la zona de Olley se considera para una vestimenta normal, pues puede ser una camiseta o camisa, pantalón, ningún suéter ni nada de esas cosas para sentirse más o menos dentro de esos valores de temperatura y humedad. Nada más les digo, a partir del 50% y puso un punto verde, ese es el punto en el que el 99% de las personas que se les pregunta si se sienten bien, se van a sentir bien en esa temperatura y en esa humedad. ¿Ok? Y es el valor al que uno tiene que seleccionar la temperatura en el lugar donde uno está, con la idea de ahorrar energía, de no hacer muchas emisiones de CO2 y de tener menor demanda hacia los que generan energía, que en este caso en México, pues ya es híbrido, una parte la produce el Estado y otra parte la producen particulares. CFE pues es el que lleva la preponderancia de eso. Esto es resultado también de estudios que nosotros hemos ido haciendo y podemos ver ahí, tenemos 52,000 mediciones en un año y vemos que todos los valores de temperatura y humedad, por decir algo así exagerado, que es aproximadamente alrededor de un 95% del tiempo, midiendo cada hora, quedan fuera de la zona de confort. Entonces, para poder entrar en la zona de confort y que las personas se sienten bien, pues hay que gastar energía, hay que consumir energía. Y esa energía pues, se tiene que producir en cantidad. Este es el numerito que está aquí arriba, es el 9788-453, es el modelo, es el número de serie del registrador, del aparato de medición que guarda los datos. Este es en otro lugar, ¿sí? Ahí está, el registro es parecido, la mayoría queda afuera, este es otro. Aquí, en este caso,
es un espacio que se midió con aire acondicionado. Si vemos que ahí ya caen varios puntos, varias horas, muchas horas, se podría decir que un 30% de las horas caen ahí adentro, es por meterle energía. El aire acondicionado funciona bajo el ciclo de Carnot, hay que meter energía para poder sacar energía o calor dentro de las habitaciones. Entonces esto tiene un costo y podemos ver que no siempre todas las temperaturas que se logran con el aire acondicionado van a caer dentro. Algunas en las horas que cuando se acaba de encender quedan todavía fuera. O a veces incluso el aire acondicionado puede no alcanzar debido a las condiciones climáticas extremas. Sobre todo en esa zona que vemos de temperatura, las que están en la parte de más arriba son las que ocurren entre las 4 o 5 de la tarde y las 2 o 3 de la mañana, ¿sí? Curiosamente. Y son en las horas que uno necesita aire acondicionado. Y también, como son las de todo el año, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, bueno, ahí también están el verano, el invierno, la primavera, el otoño, todas las estaciones del año están ahí reflejadas en esas mediciones y no solamente unas cuantas. Esta es la marcha de un día, por ejemplo, el 15 de mayo, vean cómo la temperatura y la humedad está arriba de 31 grados a la medianoche y tenemos aproximadamente casi 71% de humedad relativa. Y luego se va disminuyendo hasta que llega a las 7 de la mañana, ahí donde está a las 7 tiene exactamente 32 y feria, ¿no? 32 grados y medio y 71 punto y fracción de humedad relativa. Esas condiciones no están dentro de la zona de confort y para poder meterse ahí pues hay que meterle dinero, hay que meterle aire acondicionado. Esas son 24 horas. Podemos ver también que de las 4 de la tarde, como les decía yo, hasta la medianoche, incluso las 2, 3 de la mañana, las siguientes 2 horas que siguen, son las horas en que la temperatura dentro de una casa habitación tiene los valores más altos. ¿Sí? Sí hay una reducción de la humedad cuando la temperatura está alta, pero como quieran, está arriba del 50% y entonces eso ya da problema. Este es otro lugar, otra habitación que también se le puso aire acondicionado, era para ver cómo se iba a comportar y pueden ver todos esos puntos que quedan dentro de la zona de confort. Aquí, como el aire acondicionado se calibra aproximadamente a unos 24 grados, podemos ver que esas que quedan ahí abajo a menos de 22 es porque en algunas ocasiones la temperatura está por debajo de ese valor y además se prende el aire acondicionado no por condiciones de temperatura sino por humedad. Esta es la zona, la marcha del día para ese mismo registrador y vemos exactamente que a las 16, o sea 4 o 5 de la tarde para arriba, hasta la medianoche, son las temperaturas más altas. Sí, gracias a estos datos que pudimos nosotros presentarle a la CNA, se logró la tarifa 1F aquí en Tabasco, a demostrarle que las temperaturas más altas se presentan en la noche, de las 4 o 5 de la tarde a las 2 o 3 de la mañana, gracias a eso. Y además de los gráficos anteriores, donde se ve claramente que estamos fuera de la zona de confort de Olgi, que es el estándar de SUAE 55. Entonces aquí también vemos lo mismo, no importa qué forma tenga, dependiendo del lugar donde esté puesto, siempre va a ser arriba de las 4 de la tarde a la medianoche, ¿sí? A las 2, 3 de la mañana. Son las temperaturas más altas. Ya recientemente pues hay estudios de muchos investigadores en el mundo que han visto esto de alguna manera, pero incluso no se han dado cuenta. Lo que yo les estoy mostrando aquí son trabajos, resultados de investigaciones que nosotros hemos hecho en la UJAT y que pues actualmente pues han permitido desde el 2019 contar con la tarifa 1F en el estado de Tabasco. Por eso esa tarifa no es
algo que se pueda quitar tan fácilmente en el futuro. Bueno, la actividad humana en el contexto social y económico inmerso en un clima tropical cálido húmedo implica un reto mayor en términos de costo por acondicionamiento hidrotérmico del hábitat natural, de vida humana, silvestre, conservación de alimentos, generación de energía, infraestructura industrial y comercial para la competencia y supervivencia en armonía del medio ambiente. Vemos el crecimiento de hongos en las paredes, en los muebles, en la ropa, en todas partes, por las condiciones de humedad y de temperatura. Las frutas, ¿sí?, los panes, se echan a perder, les cae hongo por no tener un acondicionamiento del aire, o no tener las condiciones internas debido a lo que sucede aquí en Tabasco. Los panes, como se ponen, si no tienen cuidado, se pueden comer algo de hongo y enfermarse. ¿Está? Incluso aunque por fuera no se vea nada, dentro del pan puede haber ya hongo. Ahí está. Sobre todo el pan comercial que venden, ¿no? A veces ya tiene varios días o semanas ahí en la vitrina. Se ven los hongos cuando hacen cultivos. Y estas son las cosas que pueden pasar cuando uno está fuera de esa zona de confort, o bioconfort hidrotermométrico, desmayos por golpe de calor, gente que se muere. Hace apenas unos días una persona por aquí cerca falleció, no sabemos, era precisamente como las 4 de la tarde. Enfermedades intestinales. Voy a pasar rápido. Por otro lado, también algunos alimentos pueden cambiar su pH debido a estas condiciones de temperatura y producirnos también enfermedades. Ahí se ve, por ejemplo, para las cosas que ya conocemos, cuál es el valor del pH. Esta es la zona de peligro, entre 5 y 70 grados centígrados, es la zona donde todavía las bacterias, los gérmenes, los bichos sobreviven. Puede uno hervir algo, y si no lo hierve uno suficientemente, puede todavía enfermarse uno con los alimentos que se hayan echado a perder por las condiciones que se tienen. Un poco más de información. Este es un resumen de las tarifas que tenemos vigentes, y podemos ver aquí que en el caso de la tarifa 1F en verano y la tarifa 1F en invierno, esto fue sacado de la CFE, ustedes lo pueden encontrar, son varias tablas, yo las he resumido en esas dos tablitas para en verano y fuera de verano. Entonces vemos que ya una vez que se pasa uno de cierto número de kilowatt-horas, ya empieza uno a pagar los kilowatt-horas arriba de los 5 o 6 pesos. Si cae uno en DAC, además tiene uno que pagar una cuota mensual y pagar los kilowatt-horas alrededor de unos 6 pesos. Pero aún así es más barato que poner una planta eléctrica y generar su propia energía. Ahí está lo que les decía, ¿no? A ver aquí, sur, 131 pesos. 132 pesos más 5.57 por cada kilowatt-hora. Es un recibo de luz desde Altos Hornos, ahí debía 129 millones de pesos, ¿no?, el consumo de energía. Esto lo que está explicando nada más es cómo se desglosa la energía. Estas termografías es para que se vea cómo la temperatura en los techos son las temperaturas más altas, que son las que radian a las personas y que les hacen sentir disconfort. Aquí, por ejemplo, en este lugar tenemos un techo bastante alto y tenemos una temperatura pues más abajo, fuera de la zona de confort. Les decía yo hace un ratito que 20 grados medí yo el otro día aquí, y mientras estaba en 32 grados allá afuera, cuando la temperatura que se podría tener aquí debería ser de unos 26 grados. Si allá afuera estaba en 32 y aquí 20, estamos haciendo el trabajo al doble, ¿sí? Estamos bajando la temperatura 6 grados más abajo de lo que se podría soportar, y eso significa gastar casi un 50% más de la energía de las condiciones que se tienen aquí en este sector. Y así algunos usuarios también bajan la energía hasta 20, 18, 16. Si el clima es suficientemente grande, lo pueden hacer, pero están gastando más energía, y bueno, eso les viene reflejado en su recibo.
Fíjense, ahí está un ventilador, observen ahí, es el punto más caliente que hay en esas fotografías. Ahí está un regulador de voltaje, igual, una pantalla de un monitor. Ese es un vehículo en la parte donde, perdón, ahí está el vehículo. Por ahí está parado Rufo, ¿no? ¿Te acuerdas, Rufo? Ahí hay un motor que está caliente, que acaba de llegar ahí, y se ven cómo están las temperaturas altas con una cámara termográfica. Ese es un sillón de una casa, están los valores que se tienen. 46 grados, ¿no? Y en un sillón quise sentar ahí. Este es el ventilador, ahí es una temperatura de 49 grados. 45. Esta es una casa habitación, la misma que vimos. Vemos la parte caliente, es el motor del vehículo. Y esto ya son valores de temperatura en verano que se obtuvieron para el estado de Tabasco en 5 años. Voy a pasar ya rápido porque ya me andan adelantando. Son valores que tenemos nosotros ahí, que son públicos. Vista de los costos para la construcción de infraestructura industrial, comercial, para la competencia, generación de energía eléctrica en el mundo y en México. Vean aquí, lo que les quiero mostrar son el costo de una instalación térmica, es la más alta, para hacer toda la infraestructura que se tiene que poner para generar energía a partir de una solar térmica. Son aproximadamente casi $8,000 por kilowatt. Si alguien compra una plantita de luz, de gasolina, de gas o diésel, va a tener un costo. Aquí estoy tratando de recalcar las que tienen que ver, por ejemplo, con ciclo combinado, las de energía que proviene de otros ciclos, como por ejemplo tienen turbogás aquí en Pemex, y el calor que sale de ahí se podría utilizar para generar energía, o ese gas también que se quema se puede utilizar para generar energía. Y ahí tenemos por ahí el viento son 1,718 dólares por cada kilowatt. Eso es lo que cuesta poner una instalación de energía del viento. Así que si ponen un kilowatt, pues serían $1,718 que hay que gastar en instalación para poder generar energía de él. Y también tenemos la parte de solar, que están aquí abajo, están más o menos competitiva, la que tiene incluso guardado de energía, que puede guardarse energía, porque la energía, tanto la solar como la eólica, son intermitentes, pues se pone pilas, baterías, para poder más o menos alisar ahí un poco esa intermitencia. Este es el consumo global de la energía. Vean el valor que se tiene global de todo el mundo. Hasta el 2021 tenemos 25,000 terawatts horas. Luego, por aquí lo que quiero mostrarles es, estos son los costos de construcción por kilowatt más económicos que se tienen a la fecha. ¿Sí? Se supone que tenemos que ir migrando de la generación de energía que venga de gas, que venga de diésel, que venga de otros, de carbón, que son los que más contaminan, aunque ya vimos al principio que la energía que nosotros producimos aquí no está dentro de las más contaminantes, sino estamos dentro del aceptable comparado con otros países. Incluso el consumo de energía per cápita es bastante bajo comparado con muchos otros países. Entonces ahí pueden ver ustedes el fotovoltaico tenga para almacenamiento, el eólico, el solar fotovoltaico sin almacenamiento, y el costo de las baterías, cuánto cuesta por kilowatt hacer eso. Aquí están los precios unitarios más económicos en dólares de lo que cuesta la energía por kilowatt hora. Vemos ahí que estamos en los valores también más bajos. El costo de la energía aquí en México estamos bastante abajo, lo que pues tenemos de alguna manera que agradecer, ¿no? Que así estamos. Lo mismo sucede
lo que les decía hace un rato, si sacamos los números en base a la población, en realidad son como unos 303 watt-hora, que es lo que cada mexicano consume, aunque no tenga una lámpara en su casa. Eso es porque se toma en cuenta lo que ocupa la industria y lo que consumen los de aquí. O sea, tan solo nada más para tener transporte, alimentos o cualquier servicio que tenga, eso es lo que consume per cápita. Esta es la generación de energía aquí según el PRODECEN del 2018, ahí es equivalente al 2021. Estas gráficas son sacadas directamente del sitio del PRODECEN. Así está el consumo. Esto es la disponibilidad que hay. Voy a pasar rápido. Ya están sobre mí. Aquí, este gráfico reciente, hace poco que estuvo presionando a los Estados Unidos a México para hacer, incluso quieren poner por ahí un panel, están reclamándole a México porque ya le hizo zape a varias empresas, entre ellas está Iberdrola, porque estaban haciendo ahí sus cosas ahí, ¿no? Encareciendo la energía, que es la energía más barata desde la instalación, como se los mostré, es más barato instalar centrales eólicas y solares con o sin storage que hacer las instalaciones tradicionales de energía como una presa o una turbogás o lo que sea, ciclo combinado, lo que sea. Cuesta más caro ese tipo de instalaciones. Entonces aquí lo que nos está mostrando este gráfico es la disponibilidad de energía. Yo siento que ahí hay algún, digamos, de acuerdo a la NRL, hay alguna cosa que ellos las magnifican, porque no tenemos nosotros energía eólica dentro del territorio, al menos aquí en Tabasco, no hay en la costa, y eso porque lo tenemos medido nosotros con estaciones meteorológicas que aprovechamos a poner cuando se estaba haciendo el estudio de la temperatura invernal. Estoy seguro que ya hay errores, pero ahí lo que ellos querían mostrarle a México, al gobierno federal, era de que hay esa disponibilidad y que hay oportunidad de que vengan empresas americanas o extranjeras a generar energía, diciéndoles que hay esa energía. No es cierto. No es cierto eso. Hay un poquito de eso, sí, más o menos está en esas zonas, pero no en esa magnitud. Es un gráfico que más o menos resume lo anterior. También aquí, bueno, hacen ellos unas estimaciones para decir cuánta energía es posible producir en el futuro haciendo el proyecto que ellos traen de meter más compañías a producir energía. Yo recuerdo, nada más así como referencia, en el 2003, un servidor y otros gentes de la Comisión Federal y la Secretaría de Energía estamos haciendo el plan eólico al 2025 y se pensaba que deberíamos de tener para el 2025 aproximadamente el 5% de la energía por eólica. Pero ¿qué pasó? En ese tiempo se supone que el gobierno le iba a invertir ahí. ¿Qué hizo el gobierno? Llamó a las compañías extranjeras como Iberdrola, entre otras, y vinieron a instalar eólicas sin darle participación al gobierno. El gobierno le invirtió un poquito y hoy tenemos las consecuencias de tener una energía siendo de las más baratas, competitivas, como la energía hidráulica, más o menos vienen teniendo el mismo precio desde su generación. Hoy está eso, ahora sí que masificado por compañías extranjeras. Esos son los planes que traen ellos para generar energía y poder paliar con las necesidades que nosotros tenemos aquí en México. Esto es de lo que se está haciendo actualmente en México ya, en Sonora y otros lugares. Es un ejemplo nada más que ellos ponen. Esto es lo que hay en energía eólica en el país. Ahí claramente sí se ve, esto está un poco más claro de lo que sí hay en Oaxaca, ¿no? Oaxaca y parte de Chiapas, y esta es la parte solar. De acuerdo a lo que ellos ponen la NRL.